muy bien. 9 de la mañana, 21 minutos, nos vamos del otro lado del set, donde está Andrea García, nuestra nutricionista, que tiene temas muy importantes para platicar con nosotros. Vámonos. Gracias, Byron. Ya estamos aquí en la cocina, así sentadas para platicar sobre un tema que seguramente le va a interesar a muchos. El tema lo vamos a abordar con nuestra nutricionista experta, Andrea García. Andrea, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, buenos días a todos. Contenta de estar aquí nuevamente hablando de algo muy importante que está de moda. Está de moda, yo creo que sí. Y ya cuando vamos a los supermercados vemos estas opciones de comidas libre de gluten y parece que más y más las personas lo compran porque creen que es algo que les va a ayudar a bajar de peso, que es una dieta saludable, pero esta mañana queremos abordar precisamente ese tema, el gluten. Primero que nada, Andrea, ¿qué es el gluten? Porque escuchamos esta intolerancia al gluten, pero no sabemos qué es. Ni siquiera sabemos qué es. Así es, María René, muy importante. El gluten es una proteína que se encuentra en 4 cereales principalmente. Ellos son la avena, el trigo, la cebada y el centeno. Es precisamente esta proteína la que al estar en contacto con nuestro intestino nos causa varios síntomas y que cuando estamos consumiendo los alimentos con gluten, como por ejemplo la pasta, nos empieza a causar estos síntomas que son propios de la enfermedad. No es para pérdida de peso, quitarnos el gluten es una necesidad cuando padecemos esta condición. No es algo que es para todos. Hay que saber diferenciar si tengo o no la intolerancia para poder tener un tratamiento adecuado. No nos serviría quitarnos el gluten para pérdida de peso. En estos cereales, digamos, la avena, la harina de trigo, la harina de panqueques, el pan que consumimos día a día, las pastas, los cereales con los que desayunamos, las galletas que consumimos, todas estas contienen gluten. Y sé que es difícil cuando tenemos que hacerlas a un ladito o cuando nos dicen, bueno, tenemos prohibido consumir gluten, encontrar sustitutos. Los productos que hacen libres de gluten también muchas veces son altos en el precio, por eso debemos de tratar de encontrar algunas opciones naturales sin tener que recurrir a productos tan específicos. Me parece. Y Andrea, antes que nos des entonces la recomendación de cómo sustituimos estas comidas que vemos aquí en nuestra pantalla, para la gente que quizá pueda decir, bueno, ¿será que yo soy intolerante al gluten? O sea, brevemente, ¿qué síntomas vamos a sentir si somos intolerantes al gluten? Yo hace unos meses pensé que mi hija era intolerante al gluten y le empecé a quitar todo cuando era una cosa totalmente distinta. ¿Qué síntomas tenemos que observar? Una recomendación antes de darles los síntomas es, primero, sin quitarnos el gluten, es muy importante que nos hagan el diagnóstico médico. Pero sí, los síntomas nos pueden ir orientando para saber si tenemos intolerancia al gluten, también conocida como enfermedad celíaca. Los principales síntomas ocurren a nivel gastrointestinal. Podría ser una reacción inmediata como diarrea, como vómitos o como náusea, que se puede convertir ya en una malabsorción específica, porque cuando estamos teniendo diarrea, estamos tirando muchos nutrientes. Entonces en los niños esto podría causar un deterioro en el crecimiento y en el desarrollo, y en los adultos podría causar una pérdida de peso inesperada. Entonces, así como se comporta de causar diarrea, se podría comportar del otro lado, estreñimiento. Hay cambios en los hábitos intestinales. Esta es la clave y la señal más importante que podemos empezar a buscar, porque si tenemos estos cambios, sí podríamos empezar a sospechar. Algo que me funciona a mí mucho con mis pacientes es que si tenemos una sospecha de que yo estoy intolerante al gluten, debemos de hacer a un lado primero todos estos alimentos. Por una semana, quitemos los alimentos que tienen gluten. Si me empecé a sentir mejor, entonces aquí sí. Es una buena indicación. Es una buena indicación. Voy al médico, me hace mi diagnóstico y listo. Ya empezaríamos con el tratamiento libre de gluten. Y ya empezaríamos con esos sustitutos de los cuales nos venís a hablar también esta mañana. A ver, ¿cómo entonces podemos cuidar nuestro bolsillo y también llevar esta dieta libre de gluten si es que lo necesitamos? Lo más importante es que reconozcamos que todos estos alimentos lo que tienen en común son carbohidratos, son las guarniciones que generalmente consumimos con nuestros alimentos, entonces tendríamos que buscar otra opción. Los alimentos que son libres por naturaleza de gluten son las frutas, las verduras, las grasas y las proteínas. Entonces las carnes, los pescados, el huevo, eso sí lo podemos consumir, las frutas y las verduras por supuesto. Ojo, la harina de trigo es un espesante que utilizan muchas industrias. Entonces yo debo de leer muy bien la etiqueta nutricional. Es uno de los primeros ingredientes que se declara. Por ejemplo, las salsas que están espesadas con harina de trigo. Si yo voy a preparar una pasta y le quería poner salsita blanca, entonces cuidado, mi pasta tiene gluten y la salsa blanca lleva harina. Estos ingredientes los debería de empezar a sustituir, por ejemplo,
Si compro la pasta libre de gluten con salsa roja, con tomate, con cebolla, que sabemos que las verduras sí las podemos incluir. Incluso venden pan y galletas sin gluten, pero vámonos por unas opciones más naturales. El maíz es libre de gluten, el arroz es libre de gluten. O sea que tortillas podemos consumir. Tortillas podríamos si están consumir. hechas del puro maíz. Exacto, de maíz, de harina no, porque esta ya contendría gluten. Podríamos incluso poner elote como guarnición, arroz, el arroz es libre de gluten, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, que es un grupo de alimentos que nos da, además de no tener gluten, muchos nutrientes. Hay buenas opciones, la verdad, uno no lo piensa y uno cree que solo comprando estos productos va a tener esa dieta libre de gluten, pero Así no. es. Ahora, tengo una duda, Andrea, yo tengo una amiga precisamente que es intolerante al gluten y también tiene que cuidar mucho, digamos, los condimentos que se utilizan, por ejemplo, la salsa de soya. La salsa soya o Así quizá es el consomé que muchas veces usamos para darle sabor a nuestras comidas. Así es, precisamente porque estos 4 cereales a veces se van escondidos en los alimentos que no vienen en forma de carbohidratos específicamente, sino de condimentos o de salsas. Por eso es importante que busquemos, recordemos, es el cereal, la harina de trigo, perdón, el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Si nuestra salsa o nuestro condimento contiene cualquier derivado de estos 4 cereales, es importante que no lo consumamos porque va a contener gluten seguro. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias. Yo creo que dejas en claro muchísimas cosas y claro, como siempre decimos, puede visitar a Andrea también por cualquier con duda mucho que gusto. tenga. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti, María René. Ahorita nos vamos a una pausa. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana en este segmento, así donde aprendimos mucho sobre el gluten, la intolerancia, cómo empezamos a reconocerlo. Ya Andrea nos dijo y como decimos, siempre consulte a los expertos. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. La cultura, la tradición, los sabores, la alegría de una de las ciudades más importantes del mundo muy pronto en reportajes especiales que queremos compartir con ustedes. Queremos compartir con ustedes esta gran experiencia que estamos viviendo desde Japón para todos nuestros amigos en Guatemala, para todas aquellas personas que se levantan con nosotros para ver Guatevisión. Forme parte de esto, forme parte de la cultura japonesa que con muchísimo gusto y con muchísimo honor transmitimos para ustedes. Acompáñenos en Guatevisión, que se trasladó con sus cámaras hasta Japón. Descubriendo Japón. Estreno lunes 10:30 de la noche.